Lo que no hay en este momento en Colombia es plata. Estamos en una crisis fiscal compleja, muy compleja. De hecho, no pasó la reforma tributaria del gobierno nacional. Y en escasez de plata para las fuerzas militares, para los helicópteros, para poder hacer operaciones, para la educación, para el ICETEX, resulta que el director de la policía se gasta en un avión de lujo 20 millones de pesos por hora para viajar hasta Marruecos a la cumbre de la Interpol. ¿No se puede ir en un avión comercial? En la situación fiscal en la que se encuentra el país, el director de la policía tiene que ir en un avión de lujo. Uno entiende que vaya el presidente de la República en el avión de la presidencia, pero en un avión de lujo de la presidencia hasta Marruecos, Paula, Mauricio, ese es mucho derroche tan tremendo. Y aparte quieren revivir al Ministerio de la Igualdad con los 5 viceministerios, 1.8 billones de pesos. Yo me pregunto, ¿la escasita plata que hay está para gastársela en eso? Claramente no, creería uno que esa debería ser la respuesta tajante y sin pensarlo, pero mire usted cómo el gobierno pues se la juega por otros lados y con otro tipo de acciones, porque aquí estamos hablando de gastos excesivos por un lado y por otro lado burocracia en un momento en el que supone que estamos apretados de caja. Eso es lo que nos han contado, y también en momentos en los que hay que tener en cuenta, mañana justamente se daría ya la discusión de esa tributaria. El gobierno está buscando allí 16 billones de pesos. Dijo en las últimas horas de Mauricio, el ministro del Interior, que no está tan hundida como dicen algunos, porque se acuerda que ya 12 senadores habían dicho no vamos a apoyar esta ponencia positiva y demás. Pues él dice que no, que se necesitan 17 votos de 9 y que ya muchos de esos 12 que dijeron que iban a votar negativo se habrían volteado. Lo sabremos en las próximas horas. Pero en todo caso yo sí creo que al lugar la reflexión por muchas razones, porque el Ministerio de la Igualdad, que puede ser, digamos, una iniciativa genuina del gobierno de querer extenderle su vida útil mucho más allá del 2026, que fue lo que dijo la Corte, que en el 2026 tenía que terminar, pues puede hacerse de manera austera. ¿Por qué la tosudez de hacerlo con toda esta burocracia si, entre otras cosas, Mauricio, usted nos ha dicho que el gobierno que llegue, sea el que sea, sí o sí, como le dejan la olla raspada, va a tener que hacer una nueva tributaria? Entonces, hombre, entre más nos apretemos y reduzcamos gastos que de pronto no son necesarios, podríamos estar contribuyendo desde ya. Sí, Paula y Giovanni, aquí hay una discusión de magnitudes que hay que tener en cuenta y hay una discusión de actitudes, en concreto la actitud del gobierno. En magnitudes, ni el avión del general Rincón, ni el Ministerio de la Igualdad per se van a resolver el problema fiscal. El problema fiscal es un problema que excede por mucho la reforma tributaria que está planteada de 16 billones de pesos. Los cálculos, no solamente del Comité de la Regla Fiscal, también los cálculos de entidades como Fedesarrollo, donde yo trabajo parte del tiempo, distintos observadores de ANIF, etcétera, etcétera, han evaluado que el faltante fiscal, la magnitud del ajuste que se va a tener que hacer para recuperar una senda de sostenibilidad fiscal. A estas alturas uno colapsa con su sanduchito, senda de sostenibilidad fiscal, ¿qué es eso? Vean, estos son ingresos y gastos. Si uno está descuadrado en gastos frente a ingresos en una magnitud muy grande, no lo termina pagando nunca, se lo come la deuda, se lo come y se despachó sencillamente. Sostenibilidad es que yo puedo deber plata, puedo estar descuadrado, pero proyecto mis ingresos y me da para poder pagar y la deuda no me come, etcétera, etcétera. Para lograr ese camino en las finanzas públicas se necesitan no 16 billones de pesos, se necesitan más o menos un ajuste de 40 billones de pesos. ¿Y 40 billones de pesos en qué? En parte mayores ingresos por una tributaria y en parte menores gastos. Es de ambos lados, de ingresos y de gastos, que se van a lograr esos 40 billones de pesos. O, por supuesto, si estamos hablando de 40 billones de pesos, el 1,5 o el 1,8 billones anuales del Ministerio de la Igualdad no va a resolver por sí solo el problema, ni el avión del general Rincón va a resolver por sí solo el problema. Pasamos de las magnitudes, para que veamos lo que nos espera en el próximo gobierno, sea quien sea, a la actitud. La actitud del gobierno es de cero austeridad. La actitud del gobierno es de no estar sintonizado con la realidad fiscal del país. La actitud del gobierno viene de tiempo atrás e incluye dos cosas. Uno, haber pasado un presupuesto para el año entrante que crece en el doble de la inflación. Por favor, si uno está en una situación fiscal complicada y quiere tener sostenibilidad hacia adelante y que le alcancen los ingresos, lo que hace es apretar, así sea un poquito el cinturón, para salir a decirle a la gente, vea, estamos haciendo el esfuerzo, por lo menos para simular que se está haciendo el esfuerzo. Nada, el presupuesto crece el doble de lo que crece la inflación. Pero por otro lado,
se dan muestras como estas. Yo coincido, me parece persuasiva la posición del senador Ávila, la posición de la representante Jennifer Pedraza, en el sentido en que no hay que estigmatizar el Ministerio de la Igualdad per se, no hay que estigmatizarlo per se, pero ya que tuvimos la pruebita, ya que pudimos verlo en acción con esta manera como está concebido, con esta cantidad de viceministerios, con esta cantidad de cosas que no se sabe para qué sirven, con este espectáculo absurdo de que esto es para repartirle al uno, para repartirle al otro, ya que tuvimos esa experiencia, ¿por qué no la capitalizamos y rediseñamos el ministerio de manera que sea viable, sostenible, funcional, que reúna todas esas entidades que decía el senador Ávila que están por ahí sueltas y que sirva para lo que tiene que servir? Pero volver a plantearlo en los términos en que ya se sabe que no funcionó y que es oneroso y que es un gasto absolutamente suntuario para un país con necesidades como Colombia, sí es totalmente absurdo. Mañana estaremos viendo cómo arranca ese tema de la tributaria para saber qué probabilidad tiene o no tiene de tener éxito.